La criatura no tenía nombre, pero los soldados la llamaban la sombra del castillo. Decían que no era humana ni animal, que caminaba erguida, envuelta en un manto negro, con ojos que brillaban como brasas encendidas. Algo antiguo, algo que nunca debió despertar. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo entero ardía en conflictos, un lugar en Alemania ocultaba un secreto aún más oscuro que el propio campo de batalla. El castillo de Wewelsburg, bajo el control de la temida SS, no era solo una fortaleza, era un templo, un centro de rituales prohibidos y símbolos que nadie se atrevía a descifrar. Allí, entre los muros de piedra y los ecos del pasado, surgieron informes extraños, testimonios de soldados que aseguraban haber visto figuras moverse en la oscuridad, sentir un frío antinatural, escuchar cánticos en lenguas olvidadas. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros regresaron, pero ya no eran los mismos. Esta historia está inspirada en hechos reales, documentos, clasificados y relatos que aún hoy provocan escalofríos. No es solo una historia de guerra, es una advertencia, una grieta entre lo humano y lo inhumano, que se abrió justo en el corazón de Alemania. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Aquel cuartel jamás apareció en los registros oficiales. Ni mapas, ni documentos, ni testimonios lo mencionan. Y sin embargo, en los últimos meses de la guerra al sur de Praga, en lo más profundo de un bosque nevado, se alzaba una instalación oculta bajo tierra, custodiada por un escuadrón que no usaba uniformes tradicionales. Llevaban túnicas negras, largas, con un símbolo antiguo cosido al pecho, un sol oscuro, girando en silencio. Eran conocidos por un nombre que apenas se susurraba entre los altos mandos de la SS, la sección negra de la Ahnenerbe. Su líder era el Oberführer Karl Reinhardt, un hombre que había abandonado la ciencia por algo mucho más peligroso, el poder arcano. A diferencia de los otros oficiales, Reinhardt no combatía en frentes visibles. Su guerra era espiritual, silenciosa y ancestral. Estaba convencido de que las antiguas leyendas germánicas ocultaban secretos que, si se despertaban, podrían inclinar el destino del Reich. Él no buscaba ganar batallas, buscaba invocar algo que lo hiciera invencible. Durante años, su escuadrón había recolectado artefactos, manuscritos e ídolos paganos de lugares remotos, montañas de Baviera, criptas en Transilvania, cavernas selladas en Noruega. Lo hacían en completo secreto, lejos de los ojos del alto comando, pero con la aprobación silenciosa de Himmler. El propio Himmler les había concedido un privilegio peligroso, libertad total para operar. Y en marzo de 1945, mientras el Reich se derrumbaba en ruinas, Reinhardt ordenó que comenzara lo que llamó la última invocación. Los detalles exactos se perdieron entre informes destruidos y testimonios alterados, pero algunos fragmentos sobrevivieron, lo suficiente para reconstruir una imagen inquietante. El ritual se llevó a cabo bajo la instalación, en una sala circular hecha de piedra negra, rodeada de estatuas arcaicas. En el centro, una fosa cubierta por cadenas selladas desde hacía siglos. Reinhardt creía que lo que dormía allí no era humano, una presencia antigua, anterior a cualquier religión, algo que había sido enterrado por miedo, no por misericordia. Las palabras pronunciadas esa noche jamás deberían haber sido dichas. Las vibraciones se sintieron hasta en los árboles, y cuando las cadenas cedieron, no hubo luz, solo un frío tan absoluto que el metal se partía al tacto. Un oficial sobreviviente,
uno de los pocos que huyó del lugar, habló de una criatura envuelta en humo espeso, sin rostro visible, pero con ojos que ardían como brasas congeladas. Su forma no era fija, cambiaba, crecía, imitaba, como si estuviera hecha de sombras que aprendían a caminar. A la mañana siguiente, la instalación estaba vacía. Ninguna señal de los soldados, ningún cuerpo. Solo huellas quemadas en las paredes, como si la piedra hubiese sido tocada por fuego invisible. El lugar fue sellado por el ejército soviético semanas después, sin explicación oficial. Algunos técnicos que descendieron a investigar jamás regresaron. Otros fueron encontrados sentados, inmóviles, con la mirada perdida, murmurando el mismo nombre una y otra vez. Ersatz. Décadas más tarde, en 1978, un historiador alemán llamado Dieter Wollmann descubrió una carta cifrada entre los papeles personales de Himmler. En ella se mencionaba que Reinhardt había logrado abrir el umbral, pero advertía que la criatura no servía a nadie, y menos a los hombres. Wollmann viajó a Praga, buscó los archivos soviéticos e incluso entrevistó a antiguos guardias checos. Lo último que se supo de él fue una grabación de audio en la que su voz se escuchaba entrecortada, diciendo: «No es una leyenda, está dormida, pero escucha». Algunos afirman que Ersatz aún se mueve en las profundidades, atrapado entre lo físico y lo etéreo, que su prisión no fue forjada por manos humanas, sino por voluntades mayores, que el sol negro no era un símbolo de poder, sino de advertencia, un sello, un recordatorio de que ciertas cosas no deben ser despertadas, y sin embargo, los susurros regresan. En noches frías, en antiguas trincheras olvidadas, soldados dicen escuchar pasos donde no hay nadie, ecos que no pertenecen a este mundo. Y en los sueños de algunos veteranos vuelve la misma imagen: un cuarto de piedra, una fosa abierta y una voz que les pregunta: ¿me reconoces? Porque en los rincones más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, no todos los enemigos llevaban uniforme. Algunos ni siquiera eran humanos. No fue un acto de fe, ni un intento de comunicación. Fue una transgresión absoluta. Un crimen contra la naturaleza misma del tiempo y del alma. Aquel ritual, sellado en los márgenes del conocimiento humano, fue ejecutado en el corazón mismo del castillo de Wewelsburg, en una cripta que llevaba siglos oculta bajo el ala oeste. La llamaban la Sala de los 12 Caballeros, y su existencia solo era conocida por los más altos círculos de la Ahnenerbe Negra. 12 tronos de piedra, alineados en círculo perfecto, custodiaban un suelo cubierto por símbolos rúnicos que jamás fueron encontrados en ningún manuscrito nórdico, ni siquiera en los más oscuros grimorios. Esa noche, bajo la supervisión de Karl Reinhardt, los integrantes del círculo sellaron las puertas del recinto con correntes antiguas. Lo que se haría allí no debía ser interrumpido, ni tampoco liberado. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Las velas negras que rodeaban el círculo ardían con una llama azul gélida, como si devoraran el calor mismo del aire. En el centro, sobre una losa de mármol, reposaba un objeto recién extraído del hielo eterno de Groenlandia. Una piedra que no pertenecía a esta era, ni a esta tierra. Su superficie estaba cubierta por símbolos imposibles, como si alguien o algo los hubiese marcado desde fuera del tiempo. El ritual comenzó poco después de la medianoche. Los presentes recitaron frases en una lengua muerta que no se enseñaba en ninguna escuela, una lengua que parecía retorcer el sonido al pronunciarla. Reinhardt sostenía el libro negro, una obra única, encuadernada con materiales cuya procedencia jamás fue revelada.
Medida que los cánticos aumentaban de intensidad, el suelo empezó a vibrar como si el castillo respirara. A las 3 de la madrugada, las paredes de piedra comenzaron a crujir. Un viento helado emergió del suelo, apagando todas las llamas, excepto una, la del centro, que se tornó negra como el vacío. Y entonces, sin aviso, un grito inhumano rompió el silencio, un alarido que no venía de ningún ser vivo, sino de algo que estaba despertando. Los tronos se agrietaron. Las runas brillaron con un tono carmesí apagado. Algunos miembros del círculo cayeron de rodillas, llorando sin saber por qué. Reinhardt, en cambio, permaneció en pie, con los ojos fijos en la piedra. Lo que vio allí no puede describirse, solo dejó un registro, una última anotación escrita a mano en la última página del libro negro. Él vino, me miró, me sonrió. El Rey Negro ha despertado. Desde esa noche, la sala de los 12 caballeros fue clausurada con placas de acero fundido. El castillo fue abandonado. Ningún soldado volvió a pisar aquel lugar, y las fuerzas aliadas, al encontrarlo, evitaron investigarlo a fondo. Un general británico, al asomarse a la cripta, solo murmuró: «No es un sitio de este mundo». Hoy, nadie sabe dónde se encuentra el artefacto de Groenlandia. Algunos creen que fue enterrado en una mina sellada al norte de Noruega. Otros aseguran que la piedra jamás fue removida y que lo que fue despertado esa noche nunca volvió a dormir. Dicen que el Rey Negro no camina como los hombres, que se mueve entre los sueños y las ruinas olvidadas, buscando a quienes alguna vez escucharon su nombre en susurros, porque un ser como él no necesita un cuerpo, solo necesita que lo recuerdes, y en cuanto lo haces, él te ve y sonríe. 2 días después del ritual, mientras las nubes cubrían el cielo con una densidad casi irreal, un pelotón británico de reconocimiento recibió una orden silenciosa y urgente. Debían dirigirse al castillo Wewelsburg. La inteligencia aliada había interceptado transmisiones fragmentadas y caóticas provenientes de una frecuencia usada exclusivamente por altos mandos de la SS. Eran mensajes breves, entrecortados, pero todos coincidían en un tono común: desesperación absoluta. El sargento Anthony Collins, veterano de múltiples campañas y conocido por su sangre fría, lideraba el grupo. Había enfrentado trincheras heladas, bombardeos nocturnos y emboscadas en los bosques de las Ardenas. Pero nada en su historial lo prepararía para lo que encontraría esa madrugada. Su unidad, compuesta por 8 hombres, avanzó a pie entre la niebla densa que rodeaba el castillo. El silencio era tan espeso como el aire húmedo. Ni pájaros, ni viento, ni ecos. Solo el crujir apagado de sus botas sobre la grava húmeda. Al llegar a los portones del castillo, los encontraron abiertos de par en par, como si alguien o algo los hubiera abandonado apresuradamente. Pero no estaban solos. Apenas cruzaron el umbral, se toparon con los cuerpos de los centinelas de la SS, aún con las armas en las manos, congelados en una escena que desafiaba la lógica. No mostraban heridas ni señales de combate, pero sus rostros contaban otra historia. Los ojos estaban completamente abiertos, cristalizados por el terror. Sus bocas, distorsionadas en un grito que jamás fue emitido, las mandíbulas dislocadas, los músculos faciales tensos como cuerdas rotas. Era como si hubiesen visto algo tan inimaginable que su mente se quebró antes que su carne. Uno de los soldados británicos, el cabo Huxley, intentó acercarse a uno de los cuerpos. Al tocar el hombro del centinela caído, se estremeció. Estaba frío como el hielo, pero no por el clima. Era una frialdad interna, inhumana, como si la esencia vital hubiese sido drenada sin dejar rastro.
Huxley retrocedió, susurrando que algo aún se movía dentro del castillo, algo que los observaba. Collins ordenó un avance cauteloso, pero a medida que se adentraban en los pasillos, el aire se volvía más pesado. Los relojes dejaban de marcar la hora. Las brújulas giraban sin rumbo y los susurros comenzaron. No eran voces claras, eran ecos suaves, lejanos, que parecían salir de las paredes, del suelo, de dentro de sus propios pensamientos. «Esto no es un campo de batalla», dijo Collins al grabador de la unidad. «Es una tumba abierta, y lo que sea que la habita aún no se ha ido». Los hombres resistieron tanto como pudieron, recorriendo salones vacíos y cámaras rituales que parecían haber sido abandonadas en medio de un acto prohibido. Pero al llegar a la cripta subterránea, la misma llamada Sala de los 12 Caballeros, el pánico se apoderó del pelotón. Uno por uno comenzaron a murmurar cosas sin sentido. Algunos se arrodillaron, otros comenzaron a reír y a llorar al mismo tiempo. Collins fue el único que conservó la lucidez el tiempo suficiente para activar la señal de extracción. Antes de perder la conciencia, alcanzó a registrar una última frase en su libreta de campaña. No murieron por armas, no por fuego. Murieron por mirar. Murieron porque él los miró primero. Solo 3 miembros del pelotón regresaron con vida. Ninguno volvió a hablar con coherencia. Todos fueron recluidos en instalaciones militares, bajo diagnósticos que evitaban términos concretos. Pero en sus habitaciones trazaban símbolos en las paredes, círculos, espirales, soles negros. Y a veces, durante la noche, gritaban el mismo nombre, uno que jamás se dijo en voz alta durante los interrogatorios, uno que no figura en ningún idioma conocido, pero que todos los soldados entendieron al instante. En lo más profundo del castillo, tras una estantería falsa en la biblioteca principal, el sargento Collins descubrió una entrada oculta. La puerta de hierro, sellada con símbolos esculpidos en bajo relieve, se abrió con un chirrido sordo, liberando un aire denso y rancio, como si ese lugar no hubiera sido tocado por el tiempo. Tras descender por una escalinata estrecha, el pasillo condujo a una sala rectangular de piedra, sin ventanas ni ventilación. Allí, bajo una débil lámpara colgante, descansaba un único objeto sobre una mesa de mármol ennegrecido, el diario personal de Karl Reinhardt. No era un cuaderno común. La tapa estaba endurecida por el fuego y el cuero parecía demasiado rugoso para ser animal. Collins dudó antes de tocarlo. Al abrirlo, las primeras páginas mostraban anotaciones meticulosas, esquemas rituales, mapas de líneas de energía antiguas y registros de experimentos llevados a cabo en los límites de la razón. Pero conforme pasaba las páginas, la caligrafía tornábase errática, inclinada, frenética, como si Reinhardt ya no escribiera como a mão, mas sim como medo. Las últimas páginas estaban completamente manchadas, escritas no con tinta, sino con carbón, y algo espeso y oscuro que el sargento prefirió no identificar. Había dibujos, muchos, un mismo rostro repetido decenas de veces, con rasgos cada vez más grotescos, una figura humanoide, pero retorcida, con los brazos demasiado largos, piernas curvas como cuchillas, la piel negra agrietada como obsidiana rota y una cabeza adornada con cuernos arqueados. Los ojos, siempre los ojos, eran 2 círculos rojos sin pupilas, fijos, vacíos. A cada nueva imagen, el nombre se repetía con más furia, en letras cada vez más grandes, tachadas con prisa. Der Schwarze König, der Schwarze König, der Schwarze König, el Rey Negro. Reinhardt o describía no como un demonio en el sentido clásico, sino como una entidad extradimensional, un ser que existía más allá del tiempo lineal,
cuya presencia solo podía ser percibida a través del miedo. Según sus escritos, la criatura no caminaba entre los hombres. Desliza su sombra por debajo de ellos. No necesitaba tocar para afectar. Bastaba con ser recordado, o peor, mirado. En un pasaje casi ilegible, Reinhardt confesaba que el ritual no fue una simple invocación, fue un pacto. La Ahnenerbe Negra no llamó al Rey Negro por accidente. Lo invitaron. Le ofrecieron el miedo de millones, el caos de la guerra, el colapso de la humanidad. A cambio, solo pedían poder, y él aceptó. No vive, pero respira. No piensa, pero recuerda. No reina, pero espera. Cada mirada suya es una fractura, cada palabra suya una condena. El miedo es su alimento, y nosotros fuimos su banquete. Collins cerró el diario con manos temblorosas. Dicen que no dijo una sola palabra durante el resto de la misión. Solo entregó el libro a inteligencia aliada y pidió ser reasignado a cualquier lugar lejos de Alemania. El diario fue clasificado como material incompatible con la realidad conocida, guardado en una bóveda sellada en los sotos de un archivo militar que oficialmente no existe. Pero hay rumores de que en las noches sin luna, cuando nadie transita esos pasillos, una sombra cruza la sala donde reposa el cuaderno, y una voz, grave y distante, repite un nombre en un idioma que jamás se ha enseñado, pero que todos entienden: Der Schwarze König. Porque hay cosas que no necesitan ser vistas para encontrarte. Basta con leer su nombre y recordar. La noche cayó sobre el castillo con una pesadez sobrenatural. Las sombras no eran simples ausencias de luz. Parecían respirar, estirarse, moverse como si tuvieran voluntad propia. En el salón central, donde los pocos soldados británicos restantes habían improvisado un campamento, el silencio era tan absoluto que se escuchaban los latidos del corazón. Nadie hablaba. Nadie dormía profundamente. Solo esperaban que amaneciera, como si eso fuera suficiente para contener lo que habitaba entre esas paredes. Pero no fue suficiente. Fue el soldado Michael Harper quien despertó primero. Un leve som de roce, como garras arañando piedra, lo arrancó de su semisueño. Al principio creyó que era el viento, pero no había ventanas abiertas, no había viento. El sonido venía de adentro, de las paredes. Tomó su linterna y apuntó hacia los pilares que sostenían el techo abovedado, y entonces lo vio. No una figura concreta, sino su ausencia. Una sombra que no debería existir, deslizándose lentamente sobre la superficie de la piedra, como si estuviera atrapada entre la realidad y algo mucho peor. La oscuridad misma parecía arrastrarse, como si el espacio estuviera siendo deformado por su mera presencia. Los demás soldados comenzaron a inquietarse, girando en sus sacos, murmurando en sueños. Harper sostuvo la linterna con fuerza, sin atreverse a hablar, mientras la sombra se detenía justo frente a él. Entonces escuchó el sonido. Itunum, murmullo, bajo, grave, incomprensible, pero cargado de intención. Como un susurro surgido del fondo de la tierra, pronunciando sílabas de una lengua perdida antes de la historia humana. Ganar, Xal, Enhal König. Las palabras parecían vibrar dentro de su cráneo. Harper cerró los ojos, un segundo, solo uno, pero al abrirlos el sonido se había desvanecido. La sombra ya no estaba, el salón estaba en silencio otra vez, pero el aire era diferente, más pesado, como si algo invisible se hubiera posado sobre sus hombros. Fue entonces cuando lo vio. En el centro de la sala, justo encima de las losas de piedra que cubrían el acceso a la cripta, había una huella. No era de un animal, no era humana, era algo intermedio, distorsionado, con dedos alargados y garras que terminaban en curvas imposibles.
Lo más perturbador era que la huella ardía, no con fuego visible, sino con un resplandor latente, como si la piedra hubiera sido derretida desde dentro. Harper retrocedió, sin aliento. Uno de los soldados despertó sobresaltado y corrió hacia él, pero al ver la marca se quedó inmóvil. Nadie se atrevió a tocarla, nadie se acercó, porque en el fondo todos sabían lo que eso significaba. Él había descendido. El Rey Negro no era ya un mito, ni una sombra de antiguos escritos. Había cruzado el umbral y había dejado una señal, una advertencia. No necesitaba gritar, no necesitaba mostrarse por completo. Su mensaje estaba grabado en piedra ardiente: estoy aquí. Desde esa noche, ningún soldado volvió a dormir, y cada vez que parpadeaban, temían que, al abrir los ojos, ya fuera demasiado tarde. Al amanecer, el aire era tan denso que costaba respirar. Algo había cambiado, no solo en el ambiente, sino en los propios hombres. Cuando el sargento Collins pasó lista, el nombre de Michael Harper quedó en silencio. Su manta seguía doblada, su mochila intacta, su fusil apoyado junto a la pared. Todo estaba en su sitio, excepto él. No había señales de lucha, ni rastros de una fuga. Solo una ausencia inquietante tan profunda que helaba la piel. Fue el cabo Davis quien dio la alarma. El suelo de piedra, justo frente a la entrada de la cripta, mostraba algo nuevo: la marca. La misma huella ardiente que Harper había visto la noche anterior. Ahora estaba duplicada. Dos huellas separadas por una distancia amplia, desproporcionada, claramente bípeda, pero demasiado grande para cualquier ser humano, como si algo colosal hubiese caminado entre ellos mientras dormían. «Se lo llevaron», murmuró Davis, con los ojos vidriosos, «pero no de la forma que creemos. No fue arrastrado, fue llamado». Nadie respondió, pero todos pensaban lo mismo. Durante el interrogatorio que Collins condujo en voz baja, el soldado Miller rompió el silencio con un temblor en la voz. «Anoche escuché mi nombre 3 veces, como un susurro justo detrás de mí. Pensé que era Harper bromeando, pero cuando giré no había nada, solo oscuridad y un olor como a piedra quemada. Eso fue suficiente. No hubo debate. Tenían que evacuar el castillo antes del anochecer. Recogieron sus cosas en silencio, sin mirarse, con manos temblorosas. El miedo había dejado de ser una emoción y se había convertido en parte del aire. Una presencia invisible los seguía por cada pasillo, por cada sala, como si el castillo mismo los observara. Pero al llegar la noche, las puertas estaban cerradas, no por cerrojos, no por cadenas, estaban selladas, como si algo, desde dentro, las hubiera bloqueado con voluntad propia. El metal no cedía, las linternas parpadeaban sin razón, las radios emitían solo estática y el frío, de pronto, se volvió insoportable. La temperatura descendió tanto que el aliento formaba cristales en el aire, y entonces lo comprendieron. No podían salir. Intentaron forzar las puertas, romper ventanas, escalar los muros internos, pero nada respondía. El castillo ya no obedecía las leyes del mundo exterior, como si hubiera sido arrancado del tiempo, como si se encontraran atrapados, no dentro del castillo, sino con él. Collins bajó la mirada y lo dijo con voz hueca: «No estamos atrapados en este lugar, estamos atrapados con eso». Y fue en ese momento, en medio del pasillo principal, que apareció una nueva marca, la tercera huella, más profunda, más brillante, más cercana. Estaba orientada directamente hacia ellos. La elección ya había sido hecha. El Rey Negro no necesitaba hablar, ni mostrarse. Solo marcaba su territorio, una huella a la vez. Y en ese instante final de 1900, comprensión, todos supieron la verdad. La cacería había comenzado.
Cuando el pelotón intentó abandonar el castillo por la antigua estrada de acceso, descubrieron que ya no estaban en el mismo mundo. La niebla, que hasta entonces era solo espesa, ahora parecía sólida. La floresta se alzaba oscura como tinta, sin un solo canto de ave, sin viento, sin movimiento. El cielo, suspendido sobre ellos, estaba inmóvil, sin nubes, sin estrellas, como una bóveda de piedra muerta. Uno de los soldados revisó su reloj. Las agujas no se movían. Otro encendió la radio de campaña. Solo estática. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado, como si todo lo que los rodeaba se hubiera convertido en un escenario artificial, un bucle, un encierro invisible. Cada paso que daban hacia el exterior se sentía más pesado, como si algo, una fuerza que no podían ver, presionara contra ellos desde todas partes. No era un cerco físico, era una jaula hecha de voluntad, y lo peor era que esa voluntad no era humana. Collins ordenó regresar al castillo. Necesitaban reagruparse, pensar, pero al cruzar de nuevo el umbral del patio interior, algo había cambiado. Los muros, antes cubiertos de musgo y sombras, ahora mostraban inscripciones que no estaban allí antes. Palabras en una lengua rota, imposible de pronunciar, y entre ellas, algo aún más perturbador. Nombres, uno a uno, tallados con precisión. Los nombres completos de cada hombre del pelotón, incluyendo aquellos que ya habían desaparecido, estaban allí, como si alguien los hubiese escrito con antelación, como si fuesen parte de una lista, una invitación, una sentencia. «Esto no es una emboscada», dijo el soldado Davis con la voz rota. «Es un ritual. Nosotros somos el final del círculo». Las marcas brillaban con un resplandor tenue, rítmico, como si palpitara, y con cada pulsación, la atmósfera se volvía más opresiva. El aire quemaba al respirar, las sombras eran más densas, y cada rincón del castillo parecía murmurar sus nombres, no en gritos, sino en susurros antiguos, cargados de intención. El sargento Collins comprendió entonces que ya no estaban siendo buscados, estaban siendo guiados. El Rey Negro no necesitaba correr tras ellos. Él los esperaba, y cada segundo que pasaban allí, si es que realmente pasaba el tiempo, era solo para que comprendieran una cosa: no había salida. Porque el cerco no era alrededor del castillo, el cerco estaba dentro de ellos. La noche final llegó sin aviso. No hubo luna, no hubo reloj, solo un silencio absoluto que presagiaba el fin. El sargento Anthony Collins estaba solo en la cripta, rodeado por un aire tan espeso que se sentía como un líquido oscuro filtrándose en sus pulmones. El resto del pelotón ya no respondía. Algunos habían desaparecido, otros simplemente se apagaron. Y fue allí, entre los 12 tronos de piedra, que él finalmente se manifestó. No apareció con estruendo, no rompió muros ni lanzó sombras. Surgió como si siempre hubiese estado allí, oculto entre las grietas del mundo. Su cuerpo era de un negro absoluto, no como la oscuridad común, sino como una ausencia total de luz. Un abismo con forma. De su torso nacían brazos largos y deformes, formados por lo que parecían ser costillas humanas entrelazadas, huesos que crujían con cada movimiento. Su rostro no era un rostro. Donde debería haber una boca, había una hendidura vertical que se abría lentamente, revelando ojos. Decenas de ojos, ojos que miraban vivos, brillantes, conscientes. Cada uno parpadeaba de forma distinta, como si fuesen fragmentos de almas que jamás encontraron descanso. Collins no podía moverse. Estaba paralizado, no por miedo, sino por la fuerza del ser que tenía delante. Una presencia que torcía las leyes de la existencia. Solo podía mirar y esperar.
El Rey Negro avanzaba sin prisa, con pasos que no tocaban el suelo, como si el castillo mismo se inclinara para recibirlo. No emitía sonido, no hablaba, pero cada centímetro que acortaba entre ellos era como un latido más en la cuenta regresiva del mundo. Y entonces, en un último destello de lucidez, Collins lo entendió. El diario. El vínculo con la criatura no era solo el ritual, era el testimonio, la memoria, el nombre escrito una y otra vez. El diario de Reinhardt era el canal, el contrato. Collins corrió, o creyó correr, hasta el salón principal. Detrás de él, el castillo comenzó a estremecerse. Las paredes respiraban, las runas latían. Todo el lugar se deshacía como un sueño a punto de romperse. En el centro del salón, ante una hoguera débil, Collins lanzó el diario al fuego. El cuero no ardió al instante, se resistió como si no quisiera morir. Pero cuando finalmente las páginas comenzaron a retorcerse y la tinta a fundirse, algo se rompió. Un alarido recorrió el castillo entero. No fue un grito humano, ni animal. Fue un desgarrón en la realidad. Un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Las velas se extinguieron al unísono. Las inscripciones se apagaron como carbones mojados. Las piedras del castillo lloraron, literalmente. De sus grietas comenzó a brotar agua salada, como si los muros sintieran pesar, como si el edificio entero lamentara lo que había sido convocado allí. El Rey Negro no fue vencido, fue interrumpido, y en ese instante final, antes de desvanecerse entre columnas de humo y ceniza, uno de sus ojos, solo uno, giró hacia Collins, como si lo recordara, como si lo marcara, porque hay cosas que no pueden ser destruidas, solo esperan otra llamada, y ahora el nombre está grabado en otra memoria. Lo encontraron días después, solo, caminando entre los campos como un fantasma sin rumbo, con el uniforme rasgado, el rostro cubierto de ceniza y una expresión que ningún médico supo descifrar. Anthony Collins, el último soldado del pelotón británico, nunca volvió a hablar, ni una sola palabra. Lo internaron en una clínica militar en territorio neutral, donde pasó el resto de sus días sentado frente a una ventana, mirando hacia algo que solo él podía ver. Killimore. Lo que ocurrió dentro del castillo no quedó ningún registro oficial. Los documentos fueron clasificados, los testimonios descartados como producto del agotamiento y el estrés de combate. El edificio fue sellado, sus accesos cubiertos con concreto reforzado y su ubicación retirada de los mapas. Pero no fue destruido, porque incluso los altos mandos sabían que lo que vivía allí no podía ser eliminado con dinamita. A lo largo de los años, habitantes de la región afirmaron escuchar sonidos extraños cuando pasaban cerca, voces que no venían de nadie, pasos pesados que crujían en el piso de piedra, y un eco sordo que parecía caer desde lo alto de la torre más antigua, donde ninguna luz había brillado desde 1945. Incluso hoy, en el museo del pueblo más cercano, entre vitrinas polvorientas y armas oxidadas, hay un objeto que nadie consigue explicar. Una piedra oscura, casi negra, rugosa como carbón, encerrada en un cubo de cristal blindado. No figura en el inventario del museo, ni tiene placa de identificación, pero siempre ha estado ahí. En su superficie, tallado con precisión milimétrica, se distingue claramente el dibujo de un trono. Un trono que parece más antiguo que cualquier civilización registrada. Un trono vacío, esperando. Y uno se pregunta, ¿esperando a qué? ¿A qué otro ritual lo despierte? ¿A que alguien pronuncie su nombre de nuevo? ¿O simplemente a ser recordado? Porque si algo quedó claro aquella noche es que el Rey Negro nunca fue contenido, solo fue interrumpido. Su rastro sigue latente en las grietas del mundo, en los susurros que llegan sin viento,
en los reflejos que no coinciden con los cuerpos, en los sueños de quienes jamás pisaron aquel castillo, pero sienten que ya han estado allí. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto esa sombra salir de la cripta? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra crees que merecen ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.